Bueno, muy bien, nos metemos de lleno ya en los temas que habíamos anticipado del vino y creo que la justicia y el debate sobre las cuestiones del Poder Judicial van a insumir buena parte del año, calculo, a partir de, entre otras cosas, de lo que ha planteado la presidenta en el discurso de apertura de las sesiones. Efectivamente, la justicia, como otros tantos poderes del Estado, están, no te diría bajo la lupa de la sociedad, pero por lo menos han generado polémicas, algunas resoluciones que se han tomado desde la justicia y se ha disparado y se ha sobredimensionado este debate a partir de lo que dijo la presidenta en la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias. Va a presentar una serie de proyectos, los está analizando, pero ya se especula, ella anunció más o menos qué es lo que perseguirá con esos proyectos ante la Asamblea Legislativa, y hay un grupo de representantes del Poder Judicial que viene trabajando el tema, que está pensando en cierto tipo de herramientas justamente para democratizar la justicia y para corregir algunos vicios o no, veremos a ver cuál es la opinión que tienen, insisto, desde sectores que están formando parte del Poder Judicial. Exactamente, justicia legítima es como se han denominado. La Procuradora General de la Corte, Gils Garbó, es una de las que estuvo impulsando este conglomerado, este agrupamiento de jueces y magistrados, y uno de ellos está con nosotros porque es de la provincia de Buenos Aires, ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver con los juicios sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y está con nosotros para charlar sobre ese tema. El doctor Carlos Rosansky, él es juez de Cámara y además es el titular del Tribunal Federal Oral número 1 de La Plata, reconocido por todos, justamente por su función que tiene precisamente al frente de ese tribunal en la provincia de Buenos Aires, con juicios que ya son históricos, justamente por lo que se ha investigado y demás. Doctor Rosansky, gracias por venir. No, un placer. Bueno, usted participa, recién decíamos, hay un sector dentro de la justicia que está planteando reformas, más allá de lo que ha propuesto la presidenta, que en todo caso pueden ir de la mano o estar en sintonía en algún punto lo que ha planteado la presidenta. ¿Qué es lo que trabaja Justicia Legítima? Básicamente el reclamo, el largo reclamo social en cuanto a algunos aspectos fundamentales de la justicia que no son vistos, no fueron vistos durante muchos años como acompañando el proceso que la propia Argentina vivía. Es decir, nosotros hemos evolucionado mucho en algunos aspectos, en las leyes, por ejemplo. Argentina ha suscrito las Convenciones de Derechos Humanos, todas. Está integrada a la Constitución, es decir, son normas fundamentales, importantes. Está haciendo juicios por delito de lesa humanidad, que es un avance único en el mundo, en esta forma de juzgar las violaciones de derechos humanos, pero la gente no percibió durante décadas que eso se tradujera en una mejora sustancial de cosas cotidianas de la justicia. Y yo creo que esa es la esencia del planteo y que sí va en sintonía con los proyectos, depende cómo salgan, que va a proponer el Ejecutivo. ¿Y qué se puede hacer desde adentro o desde afuera para modificar esa impresión que tiene usted o que plantea usted de que la justicia es algo que está lejano, que pasa por otro tamiz, que los jueces no tienen que pagar impuesto a las ganancias, entre otras cosas, digamos, que los jueces parece que fueran algo más lejano todavía que cualquier representante del legislativo, del Poder Ejecutivo incluso? Sí, eso es un hecho histórico, o sea, está demostrado y tiene que ver con una cuestión que para mí es fundamental, que es la esencia misma de la justicia y el rol que tiene la justicia en la sociedad. El rol de la justicia en la sociedad es siempre orientado al bien común. Cuando prácticas judiciales históricas y reiteradas, si vamos al caso de derechos humanos, han acompañado, parte del Poder Judicial ha acompañado los golpes de Estado, las violaciones a los derechos humanos. De modo que ahí solo ya se está mostrando que hay un factor institucional muy serio que necesita ser trabajado. Lo que pasa es que históricamente solo se cuestionó desde afuera. Es decir, fue un cuestionamiento hecho por la propia sociedad de distintas maneras. Durante muchos años hubo y hay más reclamos por justicia que por trabajo. Esto es así. Y tiene que ver con esa justicia que la gente, con razón, la percibe lejana, distante, como usted decía, pero fundamentalmente
en la búsqueda de una justicia que hable en castellano. Doctor, pero por ejemplo, digamos, a ver, vayamos punto por punto a algunas de las propuestas que anunció la Presidenta frente a la Asamblea Legislativa y con la cual, digamos, un importante sector de la sociedad coincide. Esto de que eventualmente los integrantes del Consejo de la Magistratura puedan todos ser elegidos por el voto popular. Hay sectores de la justicia, y además con entidad, por caso el Colegio de Magistrados, que ha dicho que es inconstitucional. ¿Qué posición tiene usted con respecto a este punto en particular? ¿Se pueden elegir los representantes de los abogados, por ejemplo, a través del voto popular? En realidad se deben, porque primero que no digo es, abierto, ¿no, doctor? No, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el proyecto, como fue planteado, tiende a evitar que una parte del Consejo de la Magistratura provenga de la elección de una corporación. Y esto es un tema muy central y para mí muy grave, porque hay una tendencia natural en integrantes de corporaciones, cuando son elegidos para integrar un cuerpo como puede ser el Consejo de la Magistratura, a defender los intereses sectoriales de esa corporación. Eso se da, para mí, se da de bruces con la propia Constitución, con la esencia de la Constitución Nacional. Por eso no puede ser inconstitucional, porque la esencia son las convenciones sobre derechos humanos. Y eso lo que está diciendo es que el Consejo de la Magistratura, que es el que nombra a los jueces, el que los controla y el que eventualmente los echa, no puede ser un organismo que no responda verdaderamente a los intereses de la sociedad. ¿Y por qué está constituido así? Está constituido así, entre otras cosas, digamos, para evitar que sea contaminado o por lo menos que tenga el mismo lineamiento que el gobierno de turno, porque de alguna manera tiene que controlar también al gobierno de turno. Sin ninguna duda. Y digamos, si se hace un voto popular, todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, digamos, el que gane el gobierno va a también ganar la conformación del Consejo de la Magistratura. No, puede o no coincidir. Lo que pasa es que yo lo miro de otro ángulo. Yo creo que la ventaja más grande de esa idea, es más, yo históricamente me he hecho pregunta a mí mismo si realmente los jueces deberían integrar el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de un organismo de control de los jueces. Pero aceptando que lo integren. Integran unos representantes. Una porción de los representantes del Consejo son jueces. Exacto, 3. Entonces, claro, al fin y al cabo son un organismo que controla, digamos. Exactamente, y que está integrado por ejemplo, por parte de quienes van a ser controlados. El sentido común diría que por lo menos no sean tribunales de sus propios actos representantes. Por lo que dicen los abogados es, la verdad es que se eligen, pero los elegimos nosotros porque representan a los abogados y nosotros elegimos quienes nos representan en el Consejo de la Magistratura. Y los abogados son una corporación y el Poder Judicial actúa como corporación y la elección está hecha desde una corporación. Ahora, la otra duda que se genera este proceso, que la verdad es que desde acá, y yo personalmente no reniego de la posibilidad de que se ejerza más democracia en cualquier ámbito, y esto es, digamos, claramente una medida que apunta en ese sentido, pero ¿qué herramientas tiene la sociedad, por ejemplo, para elegir a alguien con criterio para conformar un organismo tan determinante, que ni más ni menos que es el que controla el Poder Judicial? Más que nada, ¿qué formación? Yo diría que tiene, en algún sentido, tiene más trascendencia la formación de la sociedad que la corporación que elige. Porque la corporación está influenciada por sus propios intereses. Creo que apuntaba él a la capacidad que pueda llegar a tener un ciudadano, tal vez lego, en temas jurídicos, obviamente, para digamos, estar definiendo o determinando entre un candidato A y un candidato B para integrar un consejo como es el Consejo de la Magistratura. Me parece, desde mi punto de vista, muy sencillo, por lo menos la posición que yo tengo. Me parece que va a tener mucho mejor criterio el ciudadano lego, porque lo que va a privilegiar para dar su voto a uno u otro candidato va a ser esa identificación que yo decía con el bien común. De modo que en ese caso lo que va a tener que ver para definir ese voto es la historia de esa persona, de ese juez. Y el ciudadano sabe muy bien a quién vota en ese sentido. Y la corporación vota con otro criterio completamente distinto. Y si no fuera como yo digo, no habría países que tienen jurado, por ejemplo, que son legos. El juicio por jurados. Totalmente. Que es otra de las iniciativas que justamente se está tratando de promover en ese sentido. Yo tengo mi reserva respecto del jurado total. Yo estoy más a favor de un jurado integrado por escabinos, es decir, por una parte profesional y una parte lego, gente de ciudadanos comunes. Yo he visto en funcionamiento tribunales de este tipo en Cuba hace muchos años
ellos tienen dos tipos de tribunales. Para delitos graves, la mayoría del tribunal la integran profesionales y la minoría escabinos. Y en los delitos menos graves, la mayoría la integra gente del pueblo y el resto profesionales. Los vi funcionar, los vi juzgar. Y me costó y no tuve forma de identificar, porque no me lo habían dicho, quién era quién. Y usan toga ya. Y andaban con una remerita y la toga arriba, y bueno, y uno veía el desempeño y se daba cuenta de que lo que importa en los juicios y en general al impartir justicia es cuál es el criterio de realidad que tiene la persona que va a sacar una sentencia. Eso es mucho más importante en que realidad el tribunal, digamos, por jurado determina la culpabilidad o no del imputado. Eventualmente el que impone la sentencia, la condena, en realidad es el juez que está a cargo del proceso. La pena en todo caso, la pena, pero, digamos, pero claro. el jurado es el que determina en función de lo que está escuchando si es culpable o y de inocente. manera vinculante, digamos, lo que resuelve se cumple. Hay Página 12, hace muchos años, cuando empezó el proceso oral en la provincia, sacaron una nota que me pareció muy simpática, fueron a cubrir y le preguntan a un paisano que está por entrar a un juicio, debe ser el primero, y le preguntan, ¿a usted le interesa todo esto? Y él dice, no, nosotros ya sabemos cómo fue, venimos a ver si los jueces se dan cuenta. Claro. Claro. Doctor, otra de las medidas que anunció la presidenta, insisto, son todos anuncios que todavía no se conoce la letra chica, pero van en ese sentido, es de regular de alguna manera las medidas cautelares. Ha sido muy polémica la utilización de muchas medidas cautelares en la justicia, incluso en la tan discutida ley de medios en la República Argentina en el último tiempo. Incluso hasta la Corte se ha pronunciado en ese sentido de que no tiene que haber abuso de las medidas cautelares, porque si no da la sensación que en lugar de resguardar un derecho, lo que están haciendo es resolviendo la cuestión de fondo por tiempo indeterminado. La presidenta habló en el caso de los delitos patrimoniales, sobre todo que apuntan al Estado, porque dijo la presidenta, el Estado no entra en quiebra, de manera que es insólito que una cautelar vaya contra el Estado por cuestiones patrimoniales. ¿Usted qué opinión tiene, o en todo caso justicia legítima, este grupo de representantes de la justicia, hacia dónde apunta en ese sentido, digamos? Esto no fue discutido puntualmente, porque no hubo tiempo además. Yo en lo personal, yo escuché el anuncio, estaba en el Congreso, y la primera impresión que yo tuve es que es correcto el análisis, es decir, cuando el demandado es un organismo como es el Estado, que no puede tener un problema patrimonial para salir a flote en caso de una sentencia contraria, entonces parecería en principio que no tiene mucho sentido una cautelar. O sea, tiene lógica el planteo. Habrá que leer el texto, por supuesto, de la ley, porque una cosa es la idea de una ley y otra cosa es cómo. Y sobre todo la duración en el tiempo, porque no hay, digamos, ningún límite en la duración del tiempo. Claro. Porque una cosa es una cautelar. Supongamos que incluso al Estado le impongan una cautelar en contra, aun cuando se trate de una cuestión patrimonial. Pero en el tiempo, cuando son muy largas, ¿no hay nada que regule eso? No, a cualquiera. Cuando la cautelar no tiene límite, se transforma en sentencia. Es decir, el paso de tiempo es fundamental. Por supuesto, en el derecho penal es obvio, porque los términos los fue poniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, si bien no hay una fecha exacta, pero se está hablando, bueno, hay un tiempo razonable que se habla. Y esto puede ser trasladado a cualquier otro fuero. Tiene que ver con una justicia que tenga sentido. Si mediante una cautelar en cualquier orden se lleva a tiempos insólitos, como pueden ser 5, 10 o 15 años, evidentemente es absurdo. ¿Y hay casos de esos, digamos, en la justicia? Habrá que analizar, no en caso de prisión, por supuesto. Estamos hablando en el resto de los fueros, pero la realidad es que el concepto de cautelar es el que está en crisis. Y esto es lo que va, evidentemente la ley podrá o no resolverlo. Doctor, todo este proceso que se abre a partir de estas iniciativas, ¿cree usted que van a formar, digamos, dos bloques dentro de la justicia, donde va a estar, en un sector va a estar tal vez todos los que estén más cercanos a justicia legítima, y por otro lado, quizá alguien más cercano a lo que es el discurso de Lorenzetti en la procuración de la Corte, el día de dos días antes, justo? No sé si dos grupos o dos bloques tan separados. De hecho, muchísima gente que integra digamos, este grupo reconocen y reconocemos la importancia que tiene y tuvo la Corte Suprema actual. Es decir, la Corte Suprema actual es la que permitió el juzgamiento de delitos de lesa humanidad. O sea, es un ejemplo en ese sentido, lo cual no tiene nada que ver con que muchísima gente dentro de la justicia consideremos que hay muchas cosas que revisar, porque durante décadas el reclamo no fue escuchado. Es decir, el reclamo de una justicia que baje de los estrados
que esté en la calle, que comprenda lo que está pasando, pero en cada decisión. Y para eso, por eso a mí me parece bien replantearse la composición del Consejo de la Magistratura desde el punto de vista de cómo lograr un perfil de juez que esté más adecuado al paradigma actual, al modelo actual que hay de derechos humanos y de sociedad democrática. Tiene que ir acompañado por jueces democráticos. Y este es el desafío. Yo creo que eso es irreversible. O sea, el paso hacia eso es un... ¿Y usted lo ve ahí al presidente de la Corte como un obstáculo para eso? No. Yo escuché el discurso, porque también estaba ahí. Claro. Estaba usted fue en uno la de los Corte. que fue a los dos, digamos. Sí, porque yo fui a los dos. Sí, porque sí. hay muchos, en estos días hemos hablado de la gente que fue a un acto, al de la presidencia de la Corte, y al que fue a otro. Tal cual, yo estaba invitado a los dos y no estuvo dudé. también en Justicia Legítima, en los tres estuvo. Sí, y no dudé porque, primero que no estoy de acuerdo con descalificaciones porque alguien vaya o no vaya, salvo casos extremos, a un acto o a un ámbito determinado. Segundo, porque he estado en los anteriores de la inauguración del año judicial. En este caso era además los 150 años de la Corte, e insisto, de una Corte buena. Entonces, me parece a mí que la presencia no descalifica, no debería descalificar a nadie. En el segundo caso, porque estaba invitado y porque me parecía que, y así fue, era un discurso o era una apertura de sesiones que había expectativas sobre la justicia, ¿no? Y de hecho estaba la oposición, de modo que estaba la gente representada, además de la gente que estaba afuera, que puede ser partidaria, estaba dentro el espectro político argentino, de modo que tampoco descalifica estar presente ahí. Y finalmente estar en el evento de Justicia Legítima, como yo considero que es un momento histórico porque antes no se había discutido, porque precisamente la justicia mantenía y mantiene hasta hoy una serie de privilegios que son irritantes, son privilegios que molestan. Puede no ser, digamos, la anécdota de si paga o no un impuesto, tampoco define. Lo que define es el conjunto de privilegios. Hablando de eso, justamente, no sé si se habrá debatido en Justicia Legítima o no, pero más allá del pago de impuestos a las ganancias, la presidenta habló de otro proyecto en el sentido de que también los jueces, como los funcionarios públicos, aunque en algún caso no están obligados, deban presentar declaraciones juradas de sus patrimonios, además de manera pública. ¿Eso se discutió? ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Esto no fue materia exclusiva de gran discusión, y yo hago una aclaración. En el caso mío, por ejemplo, o de los jueces federales, nosotros tenemos obligación anual, hacemos 2 declaraciones juradas, una es pública y otra es privada. Esto no sé si se difundió o se sabe. La declaración, todo funcionario de la nación. De la justicia federal, digamos. de la justicia federal o de la justicia nacional, de ambas, tenemos la obligación de hacer 2 declaraciones. ¿Y eso no pasa en la justicia, digamos, en la justicia no ordinaria? Lo sé. Provincias, no. Creo que no. No. En el caso nuestro, esas 2 declaraciones, y tienen sentido porque una es reservada, y así se llama, y la otra es pública. Creo, porque habría que mirar cada uno de los renglones, pero creo que la diferencia está en la intimidad de algunas cosas que me parece bien de última que se preserven, nada más. Bien, Carlos Rosansky, presidente del Tribunal Federal número 1 de La Plata, muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente en este año que va a estar tan pendiente, además tenemos juicios de lesa humanidad también aquí en La Plata y tenemos la próxima reunión de Justicia Legítima aquí en La Plata, así que con todos estos anuncios y adelantos seguramente lo vamos a tener, si usted se ha sentido cómodo, lo vamos a tener de nuevo aquí en nuestro programa. Con todo gusto, un placer. Gracias, doctor. El doctor Carlos Rosansky, un hombre reconocido en el ámbito de la justicia, él es juez federal, juez de Cámara, y además preside un tribunal que, insisto, por las resoluciones y por los casos que ha tratado y seguirá tratando, es histórico a esta altura. Ya volvemos después de este corte con otros temas que preocupan y ocupan a la realidad política en la provincia de Buenos Aires.